Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de la adicción a la pornografía, así que quédate conmigo. El consumir pornografía constantemente te incrementa la necesidad de tener sexo esporádico. El consumir pornografía constantemente te incrementa la probabilidad de tener sexo con amigos. El consumir constantemente pornografía te incrementa la necesidad de tener sexo. El consumir pornografía te lleva a tener un mayor deseo sexual. El consumir constante pornografía te lleva a tener un mayor número de encuentros sexuales. El consumo de pornografía te lleva a tener múltiples parejas sexuales. El consumo de pornografía incrementa la posibilidad de tener una iniciación sexual a una edad más temprana. El consumo de pornografía incrementa las posibilidades de tener relaciones sexuales sin preservativo. Esto porque las personas empiezan a ver en los videos que no se usa este tipo de preservativos y piensan que es normal tener así relaciones, lo cual hace que se generen embarazos no planeados y también se incrementan las enfermedades de transmisión sexual. Los jóvenes que ven pornografía violenta presentan conductas sexuales agresivas y una mayor aceptación de violencia en el noviazgo. Los adolescentes que han sido víctimas de violencia familiar presentan mayor tendencia a consumir pornografía, especialmente de contenido violento. Aquellos adolescentes que consumen mucha pornografía presentan mayor índice a tener depresión y ansiedad, también obesidad, tabaquismo, alcoholismo y adicción a otras sustancias. La pornografía siempre ha existido. La cuestión está aquí en que pasó de ser impresa a en realidad virtual. En las ruinas de la ciudad romana de Pompeya se encontraron los primeros indicios de que la pornografía empezó a existir desde hace miles de años. El país que más pornografía ve en toda Latinoamérica es México. El segundo país en Latinoamérica que más ve pornografía es Brasil. El tercer país que más pornografía ve es Argentina. El rango de edad que más pornografía ve es de los que tienen 25 a 36 años. El 83% de las personas que ve pornografía lo ve en los dispositivos móviles. El 83% de las personas que ve pornografía lo ven en el teléfono. 54% de las personas que ven pornografía lo ven en un Android y 45% con un iPhone. ¿Sabías que los usuarios de Android ven más pornografía que los usuarios de iPhone? Entre los efectos negativos que tiene ver pornografía, uno es la depresión y el otro es la disfunción eréctil. Un desencadenante de estar constantemente consumiendo pornografía es el malestar emocional intenso. Muchas personas utilizan la pornografía para liberar el estrés, pero esto es irónico porque cuando no pueden ver pornografía se sienten estresados porque quieren consumir este tipo de contenido. Usualmente cuando una persona siente soledad consume pornografía. Hay efectos físicos que desencadenan la adicción a la pornografía, sobre todo en los adolescentes cuando tienen muchos cambios hormonales. Uno de los problemas psicológicos que tiene en la conducta sexual la pornografía es la eyaculación precoz. Muchas personas consideran que la pornografía es normal y que no hay problema de estar consumiendo pornografía. La cuestión está en que cuando empiezan a ver pornografía muchas veces empieza a ser tan adictiva que pierden el control en su uso y todo el día quieren estar viendo pornografía. El ver pornografía trae problemas en pareja porque las personas crean una expectativa de lo que ven en los videos contra una realidad de lo que en realidad pasa. Entonces le exigen a su pareja cosas que nunca van a pasar. Cuando pierdes el control en el uso de la pornografía, muchas veces vas a estar viendo este tipo de contenido en lugares en los cuales normalmente no se debería de estar viendo, como por ejemplo en el transporte público o en el trabajo. Muchas veces hay insatisfacción sexual porque las personas esperan obtener los mismos resultados que ven en los videos con su pareja y esto no va a ser así, entonces se sienten insatisfechos. Está comprobado que el constante consumo de pornografía se relaciona con problemas de aprendizaje y de memoria. El consumo excesivo de pornografía afecta el volumen de materia gris que se tiene en el lóbulo derecho del cerebro. Aproximadamente el 90% de los hombres y el 40% de las mujeres consume pornografía. La pornografía se incrementó en casi 90% durante la pandemia de coronavirus. A medida que se consume pornografía, las personas van requiriendo un mayor grado de pornografía. A medida que se va consumiendo pornografía, las personas empiezan a ver pornografía que normalmente al principio
no hubieran visto porque no lo permitía su cerebro, pero conforme empiezan aumentando el grado de intensidad, terminan viendo cosas que son sumamente desagradables en comparación con las que veían al principio. Las personas que ven pornografía con frecuencia llegan a perder el interés en tener una pareja real porque les es más sencillo simplemente obtenerla en su imaginación. Las personas que ven pornografía distorsionan la imagen que se tiene de una persona real y terminan viendo a las personas como ciertos objetos sexuales. En 1953 se publicó la primera revista de Playboy, hecho que detonó la industria de la pornografía. En el 2004, la industria de la pornografía ya facturaba más que Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntos. ¿Sabes que debido a que las personas consumen tanta pornografía, toda la industria del entretenimiento se tuvo que sexualizar porque las personas ya estaban perdiendo el interés en ver la industria del entretenimiento como era antes? Quienes usualmente consumen una gran cantidad de pornografía son más propensos a contraer una enfermedad de transmisión sexual porque este tipo de personas ven que en los videos no utilizan preservativos, entonces ellos en la vida real se les hace muy fácil no usar preservativo y tienen más probabilidad de riesgo de una enfermedad. ¿Tú sabías que muchas de las personas que se ven en los videos pornográficos son forzadas a tener relaciones? ¿Sabías que en la industria de la pornografía muchas veces cuando están grabando un video pornográfico evitan grabar la cara de la mujer porque está sufriendo tanto que mejor prefieren dar enfoque a la parte de los genitales porque muchas veces hasta las mujeres están llorando de tanto dolor? Muchas veces se piensa que en la industria de la pornografía las mujeres acceden voluntariamente a ser grabadas, pero en varias ocasiones cuando ya la mujer está ahí se le había dicho que iba a ser una sesión fotográfica o que iba a ser otro tipo de modelaje, pero ya cuando están ahí se les hace el cambio de condiciones y se les forza a grabar por contrato. Muchas personas que ven pornografía ya no buscan el contenido tradicional, sino que buscan pornografía violenta. Muchas veces la pornografía hace que las personas se vuelvan violentas con su pareja porque lo aprenden de los videos y lo tratan de replicar en casa. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura, no te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.